de colecistectomía, pues tenemos que recordar que la colelitiasis pues es una patología muy frecuente. Se considera que el 20% de toda la población adulta va a presentar colelitiasis y pues finalmente la presencia de un cólico biliar recurrente, la presencia de procesos inflamatorios a nivel de la vesícula biliar va a generar pues de que estos pacientes terminen en el procedimiento de colecistectomía. Cuando nosotros revisamos la literatura sobre la colecistectomía, pues realmente es muy interesante ver cómo este procedimiento ha cambiado a lo largo del tiempo. Una, digamos que de las cuestiones que nosotros nos damos cuenta cuando revisamos la literatura es que en 1980 inició pues el auge de los procedimientos laparoscópicos. Encontramos descritos pues que en ese momento se consideraba que la colecistectomía laparoscópica era un procedimiento muy prometedor. Sin embargo, cuando nosotros revisamos realmente los textos, encontramos que el procedimiento laparoscópico, en este caso la colecistectomía, pues tenía mayor lesiones de vía biliar en comparación del procedimiento abierto. Es por eso que la colecistectomía en ese momento se consideraba que solamente se debía realizar para casos selectivos y que los procesos inflamatorios agudos contraindicaban la realización de este procedimiento. En 1994, digamos que cambió este paradigma, el que nosotros conocemos hoy en día como Steven Strasberg, publicó en ese momento la visión crítica de seguridad, y hoy en día, pues digamos que fue una de las pautas más importantes en la historia de este tipo de procedimiento, porque pues él hablaba sobre una técnica que más adelante vamos a hablar, de una visión crítica de seguridad que permitía que la realización de este procedimiento disminuyera de forma significativa las lesiones de vía biliar, convirtiéndose hoy en día en el estándar de oro. Se considera que el 90% de las colecistectomías realizadas en Estados Unidos se realizan por vía laparoscópica, y pues como nosotros sabemos es un procedimiento muy comúnmente realizado. Cuando nosotros revisamos también los textos encontramos pues diferentes tipos de indicaciones para realizar este procedimiento. Digamos que el escenario más comúnmente encontrado es la presencia de una colelitiasis sintomática, entonces aquel paciente que presenta un cólico biliar recurrente, aquel paciente que presenta un proceso inflamatorio agudo como una colecistitis aguda o un proceso como una colecistitis crónica reagudizada. Es importante tener presente que como nosotros ya hemos revisado a lo largo pues, de nuestras revisiones, digamos que el desenlace de estos pacientes cuando nosotros los llevamos a colecistectomía va a cambiar dependiendo del momento en el cual nosotros los vamos a operar. Recordemos que las primeras 72 horas, digamos que son las horas más importantes y que va a marcar la diferencia en el impacto del desenlace de estos pacientes, considerándose siempre que entre más temprano operemos estos pacientes, pues el desenlace va a ser mucho más favorable. En cuanto a la colelitiasis asintomática, pues encontramos diferentes tipos de escenarios descritos en la literatura, pacientes con patologías específicas como drepanocitosis, pacientes que reciben una nutrición parenteral total, o pacientes que se encuentran por diferentes tipos de motivos en una inmunosupresión, se considera pues que son pacientes candidatos a colecistectomía. Otro grupo de pacientes también son aquellos pacientes que no tienen un fácil acceso al servicio de salud o pacientes que por sus condiciones, como por ejemplo los astronautas, no van a tener un acceso a una institución en caso pues, de presentar este tipo de patología. Este cuadro pues realmente lo que a nosotros nos muestra es los diferentes tipos de ventaja que nosotros encontramos en la literatura de la colecistectomía laparoscópica sobre la colecistectomía abierta. Entonces nosotros ya sabemos que se genera menos dolor posoperatorio, menor incidencia de hernias incisionales, adherencias incisionales. El paciente pues que va a ser llevado a colecistectomía laparoscópica es un paciente que va a retornar mucho más rápido a su vida laboral, la estancia hospitalaria va a ser mucho más corta y pues la parte estética digamos que también influye en el momento de realizar pues este tipo de procedimiento y finalmente pues la disminución en los costos en general. Nosotros pues realmente quisimos como enfocar la charla antes de iniciar a hablar propiamente de técnica quirúrgica sobre los diferentes factores de riesgo que nosotros encontramos en los pacientes que van a ser llevados a colecistectomía y principalmente cuando nosotros pues probablemente vayamos a enfrentarnos a una colecistectomía difícil. Uno de los artículos que encontramos que fue publicado en el 2017 trataba principalmente de evaluar eso, o sea, qué tipo de factores de riesgo que nosotros encontramos pues descritos en la literatura se encuentran asociados con la presencia de una colecistectomía difícil. Este artículo se enfocó principalmente en los pacientes con una presencia de una colecistitis grado 2, según la clasificación de Tokio, donde nosotros pues sabemos que son pacientes que no están tan severamente enfermos como los pacientes con una colecistitis aguda grado 3, en los cuales pues nosotros sabemos que en muchas ocasiones no se les puede brindar ni siquiera el manejo laparoscópico, sino que pues digamos que en estos pacientes la colecistostomía pues juega un papel muy importante como terapia puente o incluso como terapia definitiva.
ni el grado 1, que digamos pues que son pacientes, entre comillas hablando, que son más fácilmente operables. ¿Qué fue lo que ellos pues realmente encontraron? Bueno, primero ellos definieron que la colecistectomía difícil debía ser considerada como aquel procedimiento quirúrgico en el cual se pasaba de un procedimiento laparoscópico a un procedimiento abierto, o sea, la necesidad de conversión a cirugía abierta. También se consideró una colecistectomía difícil el tiempo quirúrgico por encima de 180 minutos y una pérdida de sangre mayor o igual a 300 mililitros. De los pacientes que ellos recolectaron, 240 finalmente, pues se seleccionaron 122 pacientes, de los cuales 34 presentaron una colecistectomía difícil. Finalmente, los factores que ellos encontraron, que se encontraban asociados a la presencia pues de este evento que ellos querían evaluar, era primero el ser hombre, el sexo masculino, digamos que tuvo una diferencia estadísticamente significativa. Como yo les había mencionado, pues la parte del tiempo quirúrgico, entonces nosotros encontramos que en estos pacientes, entre más se demoraba después del momento del ingreso del paciente a la institución en operarse, pues mayor riesgo de colecistectomía difícil iba a tener, y pues en este caso estamos hablando de 72 y 96 horas, y pacientes que recibían una terapia anticoagulante, dado que se presentó pues que estos pacientes tenían mayor riesgo de sangrado y control del mismo por el abordaje laparoscópico. Otro tipo, digamos que de scores o de escalas que nosotros encontramos nos permite a nosotros poder determinar realmente qué otro tipo de factores y finalmente, digamos que llevarlo a la vida real utilizando diferentes tipos de clasificaciones y graduaciones. Este artículo nos pareció muy interesante porque se basa en un estudio que es el COL-ESS, que es un estudio, digamos que el más grande, pues que nosotros encontramos en la literatura, que se realizó aproximadamente por 22 años, donde trató principalmente de evaluar eso, o sea, qué factores de riesgo nosotros encontramos en nuestros pacientes en el momento de llevarlos a colecistectomía, que finalmente nos van a predecir que el paciente va a presentar una colecistectomía difícil. Ellos utilizaron la clasificación de Nazar, que es una clasificación intraoperatoria, que nos permite a nosotros determinar pues el grado de lesión que nosotros vamos a poder tener asociada muy probablemente según los hallazgos anatómicos intraquirúrgicos. La clasificación de Nazar hoy en día la encontramos hasta el grado 5 y finalmente lo que la clasificación evalúa es las características de la vesícula biliar, el conducto cístico y la presencia de adherencias y pues obviamente la relación que tiene con la misma la vesícula biliar. En el grado 1, pues vamos a encontrar una vesícula biliar de paredes blandas, sin ningún tipo de adherencia, un conducto cístico fino y fácilmente identificable, y en este grado, digamos que no vamos a encontrar ningún tipo de adherencias o adherencias significativas que nos complique el procedimiento. Por el contrario, el grado 4 vamos a encontrar pues de que la vesícula biliar en muchas ocasiones ni siquiera va a poder ser visible, secundario pues a un plastrón que nosotros encontremos a nivel de la vesícula, o un proceso inflamatorio severo, un proceso como por ejemplo el empedema o la gangrena, o incluso lesiones tumorales asociadas o primarias de la vesícula biliar, un conducto cístico que es imposible de reconocer y finalmente pues unas adherencias que van a ser densas y fibrosas. La clasificación 5 que nosotros encontramos, pues ya es cuando nosotros vamos a encontrar una comunicación entre la vesícula y el intestino, una comunicación pues que realmente, o una fístula colecistoentérica que finalmente pues va a hacer que el procedimiento sea mucho más difícil y probablemente pues termine en otro tipo de abordaje. Digamos que estas son las imágenes que se encuentran en la literatura de la clasificación de Nazar. Como yo pues, les había mencionado, en la grado 1, digamos que pues es una colecistectomía que probablemente va a ser una colecistectomía fácil, y la grado 4 y la grado 5, pues que realmente la distorsión y el proceso inflamatorio va a ser tan severo que estamos enfrentados desde el inicio a muy probablemente una colecistectomía difícil. El estudio entonces, como les había mencionado, trató de evaluar diferentes características, aquí podemos encontrarlas, cada una pues se encontró con una diferencia estadísticamente significativa. Finalmente, en las gráficas, lo que se encontró era que la escala COL-ESS, que es la que yo les estoy mencionando, asociado pues a la clasificación de Nazar intraoperatoria, obviamente pues esto se realizó después de las intervenciones quirúrgicas, se encontraban con una asociación directamente proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor puntaje del score COL-ESS vamos a encontrar una clasificación de Nazar quirúrgica mucho más alta y con ella el mayor riesgo, obviamente, de tiempo quirúrgico, de tener que convertir el procedimiento en un procedimiento abierto, complicaciones a 30 días e incluso reintervenciones a las mismas.
Esta escala pues nos habla a nosotros de cada una de las características que les he mencionado, con las diferencias estadísticamente significativas y por las cuales se tomaron en cuenta. Y finalmente, pues digamos que este artículo nos lleva a la vida real y a la práctica, donde encontramos pues que esta es la escala, donde vemos que pues la edad, el género, la clasificación de ASA, que es una clasificación que todos conocemos, el diagnóstico pues primario que se realiza al paciente y el por qué nosotros lo vamos a llevar al procedimiento quirúrgico, hallazgos a nivel ecográfico o imagenológico como la pared de la vesícula biliar o dilatación de la vía biliar o procedimientos previos realizados como una CPRE, y lo que les había mencionado en el momento del tiempo quirúrgico, pues digamos que nos va a dar una puntuación que finalmente se va a traducir en el riesgo de colecistectomía difícil. Para eso entonces, si tenemos una puntaje de 0 a 1, vamos a hablar de un riesgo bajo, con 8.7% de probabilidad de presentar una colecistectomía difícil, y cuando tenemos una puntuación por encima de 7, pues va a ser un riesgo alto con 55.3%. Finalmente, digamos que para qué nos sirve a nosotros poder clasificar prequirúrgicamente estos pacientes. Primero, pues para saber en dónde estamos nosotros parados, realmente saber qué es lo que nosotros vamos a operar, el riesgo probablemente de buscar maneras alternas de poder hacer una colecistectomía o un abordaje de forma laparoscópica multidisciplinario. Es importante también tener presente de que en ese momento, cuando nosotros hacemos este tipo de escalas de clasificación, vamos a poder también, con el equipo que nosotros estamos trabajando, pues digamos que armarnos de herramientas, como por ejemplo un portalaparoscópico, un portaagujas laparoscópico, si nosotros estamos pensando que el paciente probablemente va a ser llevado a una colecistectomía subtotal. Si tenemos la disponibilidad del arco en C para la colangiografía intraoperatoria, pues también debemos avisar que probablemente lo vayamos a utilizar, y de esa manera, pues en el mismo procedimiento quirúrgico, armarnos pues de las diferentes herramientas que pues la idea es que mencionemos y poder terminar finalmente con un procedimiento de forma exitosa. Cuando nosotros hablamos de la técnica quirúrgica, entonces, bueno, inicialmente, pues digamos que esto es muy importante, siempre verificar pues que tenemos cada uno de los diferentes instrumentales que vamos a utilizar en la sala. Digamos que la clasificación pues que habíamos mencionado previamente también nos permite a nosotros prepararnos sobre qué probablemente vamos a utilizar de más en el momento de la intervención, en el momento intraquirúrgico. En cuanto a la posición y realmente la organización de la sala, digamos que nosotros optamos más por la técnica americana, donde pues el paciente va a ir en decúbito supino, los pies van a ir juntos y los brazos van a estar pegados al dorso y al tronco del paciente. El cirujano se va a encontrar a la izquierda del paciente y el ayudante a la izquierda del cirujano. El monitor se puede colocar a nivel cefálico o caudal, sin embargo, pues lo que nosotros rutinariamente realizamos es que el monitor va a estar al frente del cirujano, pues para tener, digamos que una visibilidad mucho más fácil. Cuando hablamos entonces ya del procedimiento, pues previamente todo lo que nosotros sabemos de los protocolos de asepsia antisepsia, pues se va a realizar una incisión. Diferentes textos, como por ejemplo Cameron nos menciona que se puede hacer una incisión transversa a nivel supraumbilical, pero también se puede hacer longitudinal, transumbilical o infraumbilical sin tener pues ninguna evidencia estadísticamente significativa. Las dos técnicas que nosotros más comúnmente utilizamos son la técnica cerrada, la técnica con aguja de Veres, como podemos ver en la gráfica número 2, y en la gráfica número 1, que es la técnica abierta con el trocar, que nosotros pues comúnmente conocemos como la técnica de Jason, en la cual pues vamos a realizar una incisión en la piel, disección por planos. Cameron de pronto digamos que nos recomienda la utilización de puntos a nivel de la fascia para generar un proceso de retracción, ¿sí? Hacia arriba pues poder traccionar la fascia. Posteriormente realizar una evaluación digital después de que ingresamos a la cavidad peritoneal y posteriormente colocar el trocar. En cuanto a la aguja de Veres, digamos que pues la utilización inicialmente de este tipo de método siempre debe realizarse previo la evaluación de que la aguja se encuentre adecuadamente funcionando. La vamos a ingresar en un sentido de 90 grados y posteriormente pues lo que nos recomienda es que se pueda dar una inclinación aproximadamente a 30 grados hacia la pelvis, no lateralizándonos a nivel de la línea media para evitar lesiones de los vasos ilíacos, y posteriormente pues vamos a verificar que nuestra aguja esté posicionada de forma correcta, aspirando y posteriormente haciendo la prueba de la gota, en la cual vamos a colocar una gota en la parte superior y vamos a ver que por la presión negativa a nivel intraabdominal, pues esta gota se va a succionar. Digamos que vamos a desarrollar diferentes tipos de preguntas que nosotros pues nos formulamos cuando desarrollamos esta presentación, y era, bueno, de pronto en la literatura hay algún tipo de evidencia de que nos digan que el ingreso con la aguja de Veres o con la técnica de Jason es diferente o tiene algún beneficio el uno contra el otro. Encontramos diferentes artículos y digamos que pues uno de los más grandes fue en el 2019, en una revisión de Cochrane, donde si nosotros vemos realmente los desenlaces más importantes que nosotros queremos evaluar, como por ejemplo la presencia de lesión vascular,
Cuando se compararon estos dos métodos, pues finalmente, y se traducía en que no había una diferencia estadísticamente significativa, en este caso estamos hablando de lesión vascular mayor. Cuando hablamos del intento fallido del ingreso a la cavidad peritoneal, digamos que hubo una cierta tendencia a estar a favor de la colocación del trocar bajo visión directa con la técnica de Jason, pero los autores a nosotros nos recomiendan de que realmente el ingreso fallido inicialmente con la aguja de Veres, pues si nosotros decidimos utilizar inicialmente la aguja de Veres y no pudimos ingresar, pues se puede utilizar la técnica abierta, la técnica de Jason. Y finalmente, en cuanto a la lesión visceral, hablando específicamente de lesión intestinal y vesical, pues tampoco hubo ningún tipo de evidencia estadísticamente significativa. Lo que se traduce finalmente en que tanto la aguja, el método abierto de la técnica de Jason o el método cerrado con la aguja de Veres realmente pues no cambia, o digamos que el desenlace final va a ser el mismo. Sin embargo, se hace la salvedad que en los pacientes que tienen procedimientos quirúrgicos previos, el ingreso pues con la técnica de Jason o la técnica abierta, digamos que es mucho más segura por la visualización directa pues de las pechas viscerales o las adherencias que se puedan encontrar, así como la verificación digital de las mismas y posteriormente pues el ingreso. Una vez nosotros hemos ingresado a cavidad, entonces digamos que ya vamos a realizar la posición de colecistectomía, entonces la posición que se recomienda, la posición de Trendelenburg inversa, 30 grados, a la posición de semi-Fowler, se va a girar hacia la izquierda el cuerpo del paciente en un ángulo de aproximadamente 15 grados, y de esa manera pues vamos a favorecer que el epiplón, el duodeno y el colon se aleje del hígado y de la vesícula biliar para nosotros pues tener una visualización mucho más cómoda. El trocar que nosotros inicialmente vamos a colocar, que se me ha olvidado decirles, es de 10 milímetros a nivel umbilical, y posteriormente vamos a realizar la colocación de los siguientes 3 trócares. El segundo trocar que vamos a colocar es un trocar en la región subxifoidea, también de 10 milímetros. Recordemos que pues ya la colocación de estos trócares va a ser bajo visión directa. Se va a realizar pues una incisión que puede ser longitudinal o transversa, y vamos a ingresar pues de forma directa bajo visualización pues con la cámara. Y los trócares 3 y 4, que los vamos a llamar, va a estar mediado por la línea medioclavicular a 2 traveses de dedo del reborde costal, y el cuarto o el último va a estar colocado a 2 traveses de dedo sobre la línea axilar anterior. Finalmente, digamos que nosotros posicionamos los trócares, vamos a empezar a realizar la colecistectomía, pero pues también nos surgió a nosotros la duda sobre, pues realmente hemos visto que algunos cirujanos utilizan 3 trócares o 3 puertos en vez de 4, y nosotros quisimos saber pues si en la literatura había algún tipo de diferencia en la utilización de 3 versus 4 trócares, y encontramos diferentes artículos de 2007, 17 y 18, donde finalmente pues se muestra que no hay una diferencia estadísticamente significativa. Recordemos que pues la técnica original a nosotros nos habla de que deben colocarse 4 trócares, sin embargo pues cuando nosotros revisamos la literatura pues no hay ninguna evidencia estadísticamente significativa, siempre haciendo pues digamos que la salvedad en los casos de colecistectomía difícil, donde pues sabemos que el trócar adicional pues nos va a permitir una disección mucho más segura. Este artículo de Cochrane en el 2014 pues trató de evaluar la utilización de 3 o menos trócares versus los 4 trócares convencionales, y tampoco encontró diferencia en cuanto al desenlace de eventos adversos. Tampoco encontró ningún tipo de diferencia en cuanto al riesgo de conversión de colecistectomía abierta previa colecistectomía pues abordaje laparoscópico, ni tampoco en los días de estancia hospitalaria. Bueno, una vez nosotros hemos realizado la colocación de los diferentes trócares, pues vamos a realizar nuestro procedimiento quirúrgico propiamente dicho. Entonces, en los puertos 3 y 4, vamos en el puerto número 4, que es un puerto de 5 milímetros a nivel de la línea axilar anterior, como les había mencionado. Vamos a utilizar una pinza Grasper, con la cual nosotros vamos a tomar el fondo de la vesícula biliar y la vamos a traccionar hacia el hombro derecho del paciente. De esa manera lo que queremos visualizar inicialmente es pues el pedículo vesicular, y de esa manera pues empezar a diferenciar diferentes estructuras. Nos vamos a ayudar con nuestra mano izquierda, pues en este caso ya el cirujano con su mano izquierda va a tomar el infundíbulo vesicular, también con una pinza Grasper, y con una pinza de Maryland se va a iniciar la disección. La disección que nosotros vamos a iniciar a nivel del pedículo vesicular siempre debe ser pegado hacia la vesícula. No vamos a iniciar de forma distal pues a la vesícula por el riesgo de ir empezando pues a lesionar diferentes estructuras. Otra característica es que la disección siempre debe ser en el sentido o en la orientación de las estructuras tubulares que nosotros vamos encontrando. Finalmente, lo que nosotros queremos es encontrar el triángulo hepatocístico, el triángulo de Calot que nosotros conocemos, el hepatocístico que está dado por el borde del hígado,
conducto hepático derecho, la vía biliar común, conducto cístico, y el hepatocístico, pues que está delimitado por la vía biliar común, el conducto cístico y la arteria cística. Como les había mencionado, Steven Strasberg en 1995 mencionó una visión crítica de seguridad y pues surgió principalmente por los diferentes tipos de problemas y en este caso en particular hablando de lesiones de vía biliar que se presentaban en procedimientos laparoscópicos. Él mencionó 3 requerimientos mínimos para nosotros poder tener una visión crítica de seguridad y digamos que eso cambió mucho el impacto en la disminución de las lesiones de la vía biliar en los abordajes laparoscópicos. Él consideró que para nosotros poder tener una visión crítica de seguridad teníamos que tener un triángulo hepatocístico limpio de grasa y de tejido fibroso, ¿sí? Teníamos o tenemos que realizar lo que es una disección y despegar la vesícula del lecho vesicular mínimo 1/3 inferior. Y finalmente vamos a visualizar 2 y solamente 2 estructuras que van a ingresar hacia la vesícula biliar. Es muy importante tener presente de que Steven Strasberg realmente hacía el método comparativo de la visión crítica de seguridad con el método infundibular, en el cual pues solamente se pretendía realizar la visualización de una estructura que entrara hacia la vesícula biliar, pero pues realmente en muchas ocasiones los procesos inflamatorios agudos daban la impresión de un cístico oculto y lo que finalmente se consideraba o se pensaba que era el conducto cístico terminaba siendo la vía biliar y obviamente pues posteriormente con la ligadura del corte y el desenlace fatal pues que era la lesión de la vía biliar. En las guías de Tokio también encontramos pues los pasos de colecistectomía segura, donde se menciona y se dan recomendaciones, como por ejemplo en la gráfica número A, donde vemos que si pues inicialmente vemos que tenemos una vesícula distendida, edematizada y pues realmente va a ser de difícil manipulación, se puede utilizar una aguja de descompresión, ¿sí? Para realizar un drenado y de esa manera pues manipularla de una forma mucho más fácil. El paso B, en este caso, pues digamos que vamos a tener o vamos a jugar con lo que tiene que ser tracción y contratracción, lo que yo les había mencionado, pues el fondo de la vesícula biliar siempre hacia el hombro derecho del paciente, el infundíbulo que vamos a realizar una tracción hacia lateral y hacia la pared, haciendo lo que nosotros conocemos como la maniobra de bandera. La disección siempre la vamos a iniciar lateral y es importante tener presente que una de las estructuras o digamos que reparos anatómicos que también nos permite a nosotros guiarnos para iniciar nuestra disección segura es el surco de Rouvier y siempre que lo visualicemos pues debemos iniciar la disección por encima de este y siempre pegados hacia la vesícula biliar. Vamos a iniciar una disección de la vesícula, recordemos que como nos decía Strasberg debe estar mínimo 1/3 inferior despegado del lecho vesicular. La disección se puede iniciar de forma lateral, aquí vemos pues que ya se desprendió finalmente el tercio inferior y lo que les había mencionado de que solamente 2 estructuras van a finalmente llegar hacia la vesícula biliar. Blumgren a nosotros también nos menciona, pues digamos que otras características que podemos tener en cuenta, entonces se considera que también se puede, una vez que nosotros hemos identificado estas 2 estructuras, podemos digamos que hacer una rotación contraria del infundíbulo y de esa manera estar seguro de que solamente esas 2 estructuras van hacia la vesícula biliar. Al fondo solamente deberíamos ver la placa cística y ningún otro tipo de estructura tubular, o pues identificamos ya lo que es la vía biliar, ver que la misma entra hacia el hígado y pues que el conducto cístico que nosotros hemos identificado pues va a desembocar finalmente a nivel de la vía biliar. Esta es la imagen laparoscópica que nosotros queremos lograr, que es la visión pues crítica de seguridad. Vemos que ya se desprendió el tercio inferior, vemos que solamente 2 estructuras llegan hacia la vesícula biliar y pues realmente digamos que no hay ningún otro tipo de estructura tubular que nos haga pensar pues que realmente no estamos en el lugar adecuado. Una vez nosotros hemos identificado el conducto y la arteria cística, vamos a realizar la ligadura y posteriormente el corte. Aquí hay digamos que un evento, digamos que una recomendación técnica que nosotros encontramos en los libros, y es que pues primero siempre se deben utilizar 2 clips proximales y uno distal. Los que nosotros normalmente utilizamos son los clips de titanio de 300 y se deben colocar proximales y distales. Digamos que de forma proximal y después distal, siempre teniendo pues la distancia para poder realizar el corte. Se recomienda que el corte siempre debe hacerse con tijera y nunca utilizar métodos de energía como el hook, porque esto puede generar un proceso de necrosis, de retracción y posteriormente deslizamiento del clip. Entonces esto es muy importante que lo tengamos presente cuando estemos haciendo el procedimiento o si de pronto pues se nos ocurre como la idea, no se debe hacer.
Aquí podemos ver pues el control del conducto cístico, la arteria cística. Algunos textos nos mencionan de que si yo tengo dudas en ese momento, pues cuando ya estoy haciendo la ligadura, pues manejemos primero la arteria cística, vamos a realizar la ligadura 2 clips proximales y uno distal, realizamos pues el corte y posteriormente pues vamos a realizar el manejo de el conducto cístico previa disección, pues obviamente que nosotros vamos a realizar de más para digamos que tener un poco más de seguridad. Otro tipo de instrumentos que nosotros encontramos disponibles para realizar pues, la ligadura son los Hemolock, que son polímeros, que digamos que son utilizados en nuestro medio, sobre todo cuando hay dilataciones del conducto cístico, y digamos que pues, nos permite a nosotros abarcar un diámetro mucho mayor. Digamos que presentó también la pregunta sobre si el uso de ligaclips, el uso de Hemolock o incluso las suturas intracorpóreas para el manejo del conducto de la arteria cística que también están descritos, pues si realmente tenía algún tipo de diferencia o impacto en este tipo de pacientes, y lo que encontramos es que no había ningún tipo de diferencia estadísticamente significativa, y lo que siempre se resalta es que se debe realizar el control proximal de forma adecuada, el control distal y obviamente pues la previa visualización de las estructuras y la visión crítica de seguridad, que estemos pues en el lugar correcto. Esta imagen de Blumgard pues nos pareció muy llamativa porque digamos que es digamos que uno de los escenarios que podemos encontrar, y es que muchas veces por el afán o muchas veces cuando hay un proceso inflamatorio severo o muchas veces cuando el paciente pues digamos que es un paciente que tiene un hígado cirrótico o está anticoagulado y no podemos ver bien las estructuras, por el afán podemos realizar una ligadura o un corte de estructuras pues que realmente van a ser vitales, como por ejemplo la vía biliar, los conductos hepáticos o los vasos como la arteria hepática común. Entonces es muy importante tener presente, digamos que en esta imagen es de un procedimiento abierto, pero igual por la paroscopia, pues si nosotros no visualizamos y no identificamos realmente lo que nosotros vamos a ligar y cortar, pues no se debe hacer. Finalmente, entonces, después de que nosotros hemos realizado el control de nuestro conducto y nuestra arteria cística, vamos a realizar pues un desprendimiento de la vesícula biliar. Se recomienda pues que igual vamos a hacer las maniobras de tracción y contratracción, tracción del fondo de la vesícula biliar hacia el hombro del paciente, el hombro derecho del paciente, el infundíbulo hacia lateral y hacia la pared, y de esa manera pues buscar el plano que nosotros encontramos entre la vesícula biliar y el hígado. Digamos que esta disección la vamos a realizar con Hook. Finalmente, pues vamos a manipular la vesícula biliar también para hacer una disección medial, y lo que se recomienda es que antes de nosotros desprender totalmente la vesícula biliar del lecho vesicular, vamos a verificar de que nuestro lecho pues no tiene un sangrado significativo, de que hemos realizado adecuadamente la disección, de que los clips que nosotros coloquemos, pues hayamos colocado se encuentren normoposicionados. Aquí es importante también una recomendación que se hace, y es que se puede irrigar y aspirar, pero no debemos aspirar directamente sobre los clips, porque esto pues se ha documentado en varios artículos que puede desplazar los mismos. Una vez nosotros hemos verificado pues de que se ha realizado el procedimiento sin ningún inconveniente, se va a realizar pues el desprendimiento total y finalmente la extracción. La extracción de la vesícula biliar se puede hacer con pinzas extractoras, también se puede realizar con bolsas extractoras y se puede hacer por el puerto umbilical o el puerto subsifoideo. Nosotros realmente nos preguntamos si había algún tipo de diferencia en la literatura de que nos hablara de que debía o pues realmente se recomendaba de forma rutinaria el uso de bolsas extractoras, y lo que nosotros encontramos en un artículo que se publicó en el 2018 es que realmente no hay una diferencia estadísticamente significativa, y digamos que en este artículo lo que se quería evaluar era si había riesgo mayor o menor de infección de sitio operatorio con el uso rutinario de bolsa extractora, y lo que ellos encontraron fue que realmente no había ninguna evidencia, ninguna mejoría o digamos que ninguna diferencia estadísticamente significativa entre el uso rutinario de bolsa extractora o no. Sin embargo, pues ellos hacen la salvedad de que en los casos que nosotros pues seccionemos o perforemos la vesícula biliar en el momento del procedimiento, para no regar los cálculos, ni la bilis, ni el contenido pues, de la vesícula biliar, o si nosotros tenemos una vesícula que tiene características probablemente de patología neoplásica, digamos que en esos casos sí se debe utilizar de forma, digamos que estricta, el uso de la bolsa extractora, pues para evitar el riesgo de infección de sitio operatorio, y también pues obviamente pues a la migración tumoral que nosotros pues consideramos en ese momento que probablemente tiene el paciente. Digamos que hasta ahí hemos hablado de lo que es la colecistectomía fácil, entre comillas, de lo que pues es como el escenario ideal que nosotros quisiéramos siempre encontrarnos, que pues es una vesícula nasal grado 1, pero entonces finalmente, ¿qué podemos hacer si nosotros estamos haciendo una colecistectomía y nos encontramos con una vesícula nasal grado 4, grado 5?
Primero, tenemos que tener siempre presente que colecistectomía difícil no es igual a colecistectomía abierta. Y esto es muy importante tenerlo presente. Cuando nosotros revisamos la literatura, realmente el riesgo de lesión de vía biliar no se va a disminuir porque nosotros convirtamos el paciente a una colecistectomía abierta y obviamente si no tenemos la experticia para hacerlo de forma abierta, pues va a ser incluso un poco más complejo la realización de este tipo de procedimiento de forma abierta que de forma laparoscópica. Entonces es que realmente hay que tener presente qué tipo de estrategias podemos utilizar. En la literatura entonces encontramos estrategias de manejo de pacientes con vesículas nasal grado 4, grado 5, manejos realmente de colecistectomías difíciles. ¿Y qué es lo que nosotros encontramos? Primero encontramos pues que la conagiografía, como nosotros sabemos, y en este caso pues estamos hablando de la conagiografía intraoperatoria, que se puede hacer de forma también laparoscópica, nos permite a nosotros en caso de dudas, ¿sí? En caso de procesos inflamatorios que nos distorsionan a nosotros la anatomía, en casos donde nosotros pues, realmente no entendamos la anatomía o consideramos que hayan variaciones anatómicas, se puede realizar y digamos que nos brinda la mano pues para poder nosotros aclarar las dudas que tengamos. Es importante tener presente que la conagiografía intraoperatoria pues requiere un grado de experticia para poderlo realizar y más que para realizarlo, para poder interpretarlo. Entonces, el cirujano que decida realizar una conagiografía intraoperatoria, pues digamos que tiene que tener el entrenamiento mínimo para poder, una vez utilizada la conagiografía, pues poder interpretarla y posteriormente tomar decisiones. Otro tipo de los procedimientos bailout que encontramos en la literatura, entonces, es la colecistectomía fundocística, ¿sí? O la colecistectomía subtotal. En cuanto a la colecistectomía fundocística o anterógrada, lo que nosotros queremos inicialmente es desprender la vesícula del lecho vesicular, empezando desde el fondo. Y lo que nosotros finalmente queremos es que dos estructuras finalmente vayan a depender de nuestra vesícula biliar previamente pues disecada y previamente desprendida del lecho vesicular. ¿Qué pasa? En muchas ocasiones, incluso con la disección fundocística, no vamos a tener, digamos que la certeza de que finalmente esas dos estructuras o esa sola estructura que nosotros estamos visualizando sea el conducto cístico, y es por eso que una opción que se puede plantear después de del procedimiento fundocístico es la colecistectomía subtotal. Otro procedimiento que nosotros encontramos es la colecistectomía anterior, procedimiento de Torek, que es un procedimiento que digamos que se recomienda principalmente para los pacientes que tienen hígados cirróticos, que se encuentran un consumo crónico de anticoagulante y que vemos pues que realmente el riesgo de sangrado es muy alto. Se considera que se puede hacer pues una transección a nivel del cuello del cuerpo de la vesícula biliar. Lo que nosotros encontramos en la literatura es que se debe dejar un margen de mínimo 1 centímetro de lo que nosotros consideramos que es el conducto cístico, ¿sí? Realizamos pues el desprendimiento de la pared anterior, siempre obviamente con una bolsa extractora al lado para nosotros poder drenar los cálculos y la bilis que se encuentran en el interior de la misma, y vamos a siempre realizar una cauterización de la mucosa que va a quedar en la pared posterior. Finalmente, el muñón que nosotros vamos a dejar pues se puede también manejar de forma fenestrada o reconstitutiva, pues dependiendo del escenario que nosotros estemos encontrando, o incluso también algunos textos mencionan sobre selladores de fibrina que se pueden utilizar para favorecer pues el cierre del mismo. Otros escenarios como el acceso difícil y pues un difícil neumoperitoneo, ya hemos hablado pues de la técnica de Jason y la técnica con aguja de Veres. Se considera pues que si es un acceso difícil donde realmente pues no vemos de forma cerrada ingresar, pues la técnica de Jason va a tener menos riesgo de complicaciones, un 0.9 versus un 14% con la técnica con la aguja de Veres. El agarre difícil que nosotros en algunas ocasiones podemos ver, entonces aquella vesícula que está retraída, que no podemos desplazar hacia el hombro derecho. En la literatura se menciona que se puede realizar el uso de un nudo intracorpóreo a nivel del fondo de la vesícula biliar, llevándola, traccionándola hacia el hombro derecho, pues la sutura que previamente hemos posicionado a nivel del fondo. Y cuando tenemos pues una difícil disección del triángulo de Calot, los métodos que previamente hemos mencionado, y entre ellos pues es importante resaltar la colecistectomía subtotal. Cuando hablamos de la colecistectomía subtotal, realmente pues es un procedimiento que se ha descrito desde hace mucho tiempo, desde 1899 nosotros pues ya hemos encontrado diferentes textos que nos mencionan este procedimiento. Digamos que ha cambiado el concepto y ha cambiado, digamos que algunas definiciones y algunas recomendaciones que se hacen a medida que ha pasado el tiempo. Y finalmente lo que nosotros nos mencionan los autores es que si pues realmente yo considero de que no puedo tener una visión crítica de seguridad, de que por más de que yo inicialmente he podido o he tratado de individualizar el conducto y la arteria cística y no se me ha dado o no se me expone,
y nosotros decidimos realizar una colecistectomía subtotal, pues digamos que en ese momento de tomar la decisión, después no vamos a intentar nuevamente a buscar el conducto de la arteria cística porque se considera pues que en ese momento va a haber un mayor riesgo de lesión de la vía biliar. ¿Qué nos ofrece a nosotros la colecistectomía subtotal laparoscópica? Digamos que como una estrategia. Entonces, digamos que una de las características más importantes que nosotros encontramos en la literatura es que en ese momento lo que nosotros queremos, pues primero obviamente es solucionar el problema al paciente, entonces obviamente vamos a evacuar toda esa vesícula, y lo otro pues que no queremos es lesionar la vía biliar. Este artículo nos pareció muy interesante porque es un artículo que se llevó a cabo en Suiza, donde trató de comparar la colecistectomía laparoscópica a 345 pacientes en un periodo de 64 meses y lo compararon con 16.130 pacientes que se llevaron a colecistectomía en 84 institutos pues, de Suiza. Finalmente, ¿qué fue lo que ellos encontraron? Pues de los pacientes que ellos escogieron, 345, pues se dio el chance de una colecistectomía subtotal en 13.3% de esos pacientes. Y lo que se encontró en comparación con el grupo que yo les había mencionado de 16.130 pacientes que no pues, se optó por la colecistectomía subtotal, era que los pacientes que eran llevados a colecistectomía subtotal, ninguno presentó lesión de vía biliar, en comparación a 0.8% de los pacientes pues, que fueron llevados a colecistectomía sin considerarse esta opción como una opción de manejo. Finalmente, entonces, digamos que las dos grandes técnicas que nosotros encontramos en la literatura, la colecistectomía subtotal, es la colecistectomía subtotal fenestrada y la colecistectomía subtotal reconstitutiva. Digamos que de qué tratan estas dos técnicas. Entonces, la colecistectomía subtotal fenestrada lo que pretende inicialmente es realizar lo que es una disección y pues una resección de la pared anterior de la vesícula biliar. Digamos que la colecistectomía subtotal fenestrada lo que permite realizar es un manejo del conducto cístico desde el interior de la vesícula biliar. Lo que se realiza es como una jareta o una bolsa de tabaco, que lo mencionamos o se encuentra en la literatura mencionado, y finalmente realizar un cierre del conducto cístico siempre por dentro de la vesícula biliar. Es importante tener presente que digamos que este procedimiento desde el punto de vista laparoscópico es mucho más dispendioso y es por eso que la mayoría de los estudios, digamos que la colecistectomía subtotal que se realiza, la colecistectomía subtotal reconstitutiva. La colecistectomía subtotal reconstitutiva lo que pretende pues es hacer finalmente una extracción de parte del cuerpo y digamos que del fondo de la vesícula biliar. Se considera que va a quedar un remanente y ese remanente que nosotros estamos dejando va a ser un remanente que nosotros vamos a cerrar. Digamos que en la reconstitutiva no se va a realizar un control del conducto cístico, sino que se va a dejar un remanente de vesícula biliar que nosotros vamos a finalmente cerrar, ya sea con nudos intracorpóreos o en algunos textos también se menciona la utilización de Mollock. Digamos que este artículo nos pareció muy interesante porque digamos que nos muestra a nosotros una forma fácil, didáctica de poder hacer una colecistectomía subtotal. En este artículo pues se recomienda de que inicialmente debemos empezar de forma más distal o lo más lejos del pedículo vesicular, realizando una tracción del fondo de la vesícula biliar y una sección transversa a nivel del cuerpo de la vesícula. Inicialmente pues se va a quitar la parte digamos que más externa de la vesícula biliar, vamos a drenar todo el contenido de la vesícula biliar y posteriormente vamos a realizar una incisión longitudinal y posteriormente transversa a más o menos 1 centímetro de lo que nosotros consideramos pues que es donde se encuentra el conducto cístico. Finalmente vamos a realizar una apertura, terminamos de realizar un drenaje y lo que siempre se recomienda, que yo les he mencionado ya en varias ocasiones, es que debe haber mínimo 1 centímetro, ¿sí? Y finalmente pues vaciar totalmente y pues tener claridad y pues seguridad de que no nos va a quedar ningún resto de cálculo ni ningún tipo pues realmente digamos que de material a nivel de la vesícula biliar que nosotros finalmente vamos a dejar. Finalmente, pues el remanente que nosotros hemos dejado, pues ya dependiendo de las técnicas que les había mencionado, se va a considerar hacer un procedimiento reconstitutivo o un procedimiento fenestrado. Digamos que otra de las técnicas que también se menciona es una línea de seguridad, que es una línea de seguridad que se puede utilizar teniendo como referencia anatómica el surco de Rouvier y la placa iliar. Entonces se recomienda que va a ser una línea imaginaria de la cual se considera pues que nosotros de ahí para abajo no vamos a tocar absolutamente nada, sino que se va a realizar pues una técnica muy similar a la que ya les había mencionado y finalmente pues vamos a realizar un cierre si nosotros pues lo consideramos en el caso de la reconstitutivo o el manejo del conducto
por el interior de la vesícula biliar, en este caso pues hablando del procedimiento fenestrado. También se recomienda la utilización de forma rutinaria de los drenes a nivel del lecho vesicular, dado de que pues sabemos que estos procedimientos también tienen complicaciones como la fuga biliar, y digamos que pues el objetivo del dren en este momento es poder identificar de forma temprana las fugas que nosotros podamos encontrar. Este artículo nos pareció muy interesante porque realmente, pues bueno, nos dice a nosotros, usted hace una colecistectomía subtotal, pero después de hacer una colecistectomía subtotal, ¿qué puede pasar con esos pacientes? Ellos evaluaron en una mediana de seguimiento de 6 años los desenlaces de los pacientes con colecistectomía subtotal, reconstitutiva y fenestrada. ¿Qué encontraron? Que los eventos biliares recurrentes eran mucho más frecuentes en los pacientes que se realizaba un procedimiento reconstitutivo, 19 versus 9%, que la fuga de bilis fue significativamente mucho más alta en los pacientes que se realizaban una colecistectomía fenestrada, 18 versus 7%, pero aquí es importante recalcar algo, y es que las fugas de bilis que ellos encontraron fue una fuga de bilis de bajo gasto, y que realmente pues todos los pacientes pudieron finalmente tener un control endoscópico sin ningún impacto en el desenlace final de estos pacientes. Encontraron también que los pacientes con colecistectomía subtotal reconstitutiva pues tenían mucho más riesgo de probablemente tener que reoperarlos en un periodo de 6 años o más. Y finalmente también pues mencionan de que una de las técnicas que se puede llegar a utilizar cuando se realiza una colecistectomía subtotal es la utilización de un parche omental que se puede adherir al remanente de la vesícula que nosotros previamente hemos dejado, para de esa manera pues disminuir el riesgo de tasa de fuga de bilis en, pues digamos que en este tipo de colecistectomía. Digamos que pues esa recomendación ellos lo hicieron con un estudio muy pequeño, pero pues vale la pena pues también mencionarlo porque es una de las técnicas que también digamos que podemos utilizar en caso pues de que consideremos sea pertinente. Cuando nosotros ya hablamos entonces de que finalmente no pudimos realizar un control de la vesícula ni subtotal, ni realmente de forma fundocística, si tenemos una vesícula que realmente la anatomía es totalmente distorsionada, digamos que el tejido es muy friable, o tenemos un sangrado significativo que nosotros no podemos controlar ni manejar por vía laparoscópica, se considera pues que debemos considerar la opción abierta pues como una manera de nosotros poder abordar y finalmente pues solucionar el problema que se nos está presentando en ese momento el paciente. Cuando nosotros evaluamos la colecistectomía laparoscópica con la colecistectomía abierta, es importante tener presente que, como les dije al inicio de la charla, no vamos a encontrar una disminución del riesgo de lesión de vía biliar. Sin embargo, pues obviamente si técnicamente no podemos hacerlo por laparoscopia, pues la técnica abierta nos brinda a nosotros la opción y la mano, por así decirlo, para poder realizar el procedimiento. En estas gráficas podemos ver pues que en cuanto a morbilidad, en cuanto a mortalidad, y en cuanto a fuga biliar, pues no hubo ningún tipo de diferencia estadísticamente significativa en cuanto a colecistectomía laparoscópica y colecistectomía abierta, pero digamos que pues lo que es la pérdida de sangre de más de 500 mililitros sí se consideró pues que era mucho menos el riesgo en los procedimientos laparoscópicos que en los procedimientos abiertos, como nosotros ya sabemos. Cuando decidimos entonces hacer una colecistectomía abierta, entonces hay varias formas de nosotros poder realizar la incisión inicial. Ninguna, digamos que va a tener una diferencia significativa en cuanto a la otra, y digamos que las dos más comúnmente encontradas es la incisión de Kocher, que es una incisión que vamos a encontrar o vamos a realizar a nivel subcostal derecho. Esta incisión se debe realizar a 2 traveses de dedo de la apófisis sifoide, a 2 traveses de dedo se va a realizar la incisión, pues la extensión oblicua de la misma del borde costal, y la idea es llegar con la incisión hacia el borde lateral del recto abdominal. Otro tipo de incisión que podemos realizar también es la incisión a nivel de la línea media, que también se considera que es una incisión que se puede utilizar y nos va a permitir también una buena exposición. Finalmente, la realización de la incisión de Kocher o por línea media, digamos que depende más de las preferencias del cirujano. Una vez nosotros hemos ingresado a la cavidad abdominal, pues se va a realizar una retracción cefálica del hígado. Vamos a realizar también una retracción de las diferentes vísceras que se nos van a interponer, como el estómago, el colon y el intestino delgado. Y finalmente, pues vamos a exponer nuestra vesícula biliar para poder realizar pues el procedimiento abierto. ¿Cuáles, digamos, que son los pasos que nosotros encontramos descritos en la literatura o en los libros de técnica quirúrgica? Primero, de que vamos a, pues, obviamente, mostrarnos o visualizar muy bien la vesícula biliar que vamos a manipular. Podemos utilizar una Kelly o una Fester a nivel del fondo de la vesícula biliar para hacer una retracción
En este caso también puede ser una retracción cefálica hacia el hombro derecho del paciente y de esa manera pues poder exponernos de forma mucho mejor todo lo que tiene que ver con el pedículo vesicular. Se considera que otro tipo de pinza también la podemos utilizar a nivel del infundíbulo para realizar lo que es una retracción lateral y anterior y de esa manera iniciar pues nuestra disección. Es importante también tener presente que el objetivo que nosotros vamos a tener inicialmente es poder visualizar el triángulo de Calot y de esa manera pues poder ver las dos estructuras que van a discurrir hacia la vesícula biliar. Cuando nosotros hemos identificado ya estas dos estructuras, se considera pues que en este momento el control que nosotros vamos a realizar puede ser un control definitivo o podemos simplemente realizar un reparo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos dos opciones. Una, utilizar la seda, que digamos que es uno de los materiales que más comúnmente se utiliza en este procedimiento. Vamos a realizar un reparo de la arteria y del conducto cístico. Digamos que en este caso en particular, en el Atlas de Cameron, se realiza un control inicialmente de la arteria cística, entonces se realiza una ligadura con seda 2 ceros, dos ligaduras proximales y una distal. Posteriormente se va a realizar el corte. Y finalmente, pues lo que recomiendan el texto es que vamos a dejar reparado nuestro conducto cístico, lo que creemos que es el conducto cístico. Vamos a realizar pues la disección, que vamos a empezar desde el fondo hacia el conducto cístico, o sea, una disección fundocística. Y finalmente nos debe quedar el conducto cístico que nosotros previamente hemos reparado. También se considera pues que nosotros vamos a realizar el control proximal con dos ligaduras y el control distal pues con una sola ligadura de sea 2-0. Finalmente, digamos que pues este es el objetivo de nuestro procedimiento, dejar un lecho vesicular pues sin ningún tipo de sangrado activo, poder pues digamos que visualizar de forma asertiva pues lo que es la vía biliar y la arteria cística y el conducto cístico previamente ligados, y finalmente pues el cierre que nosotros vamos a realizar por planos, digamos que es como el escenario, la técnica ideal que nosotros encontramos en los textos. Digamos que como conclusiones y lo que nosotros pues queríamos tratar de lograr con esta charla es primero considerar pues que la colecistectomía abierta es una opción que podemos optar en los casos donde definitivamente pues el acceso laparoscópico no nos brinda a nosotros pues ya sea por técnica del cirujano o ya sea por las condiciones del paciente realizar el abordaje completo por este tipo de acceso. Siempre es importante tener presente que la colecistectomía difícil no es igual a la colecistectomía abierta. Ya hemos hablado pues cada uno de los diferentes escenarios y cada una de las diferentes técnicas que encontramos descritas en la literatura para, digamos que abordar este tipo de procedimientos. Y es importante también tener presente que existen diferentes tipos de escalas prequirúrgicas, como la escala Coles, que les había mencionado, pues que realmente se relaciona con los hallazgos intraoperatorios como la clasificación de Nazar. Entonces vale la pena también utilizarla y realmente pues orientarnos hacia qué tipo de procedimiento es el que nosotros vamos a tener en el momento intraoperatorio. Siempre recordar la visión crítica de seguridad, los pasos que nosotros debemos realizar para poder tener, digamos que una certeza mucho más alta de las estructuras que estamos finalmente disecando y ligando. Y finalmente recordar pues que existen muchas herramientas para colecistectomía difícil, que siempre debemos tenerlas muy presentes y que de esa manera pues podemos finalmente lograr el objetivo que es realizar el procedimiento de forma completa o en este caso pues también disminuir el riesgo de lesión de vía biliar, que pues digamos que es una de las cosas que yo creo que ninguno de nosotros pues quisiera que pasara. Muchas gracias. Yo quisiera de pronto mencionar algo más desde el punto de vista de experiencia, de lo que yo he visto y de lo que pienso con respecto a algunas cosas. Y había ahí algún artículo de los que se revisó en los que mencionaban que uno de los criterios para convertir o de los criterios de falla era tiempos quirúrgicos mayores a 180 minutos. Ahí hablaban, ¿cierto? 180 minutos son 3 horas. A mí me parece un tiempo demasiado extenso. Yo, no sé, de pronto a lo largo del tiempo que llevo como cirujano, he pensado siempre que uno en los primeros, no sé, 15, 30 minutos frente a una colecistectomía laparoscópica, tiene que definir rápidamente si ese paciente es tributario de continuar por la laparoscopia o por el contrario debe convertirlo a una cirugía abierta. Eh, todos sabemos que los tiempos prolongados se asocian
con múltiples complicaciones, ¿cierto? Obviamente que hay desenlaces muy buenos y excelentes y exitosos, pero no ver como la conversión abierta como una complicación, como una frustración, como algo malo, ¿cierto? Sino antes tenerlo como una herramienta, yo diría que de retomar de escoger muy rápida. Otra cosa que a pesar de que los artículos que revisamos con Gregorio mencionan con respecto a la no diferencia entre 3 puertos y 4 puertos, yo sí definitivamente soy un convencido de que 4 puertos, un puerto de 5 milímetros más, sí pueden en un momento dado hacer la diferencia, una diferencia importante porque me va a ayudar a exponer ese triángulo de Calot mejor y, y evitarme una posible complicación. Dos compañeros muy buenos que les va muy bien con 3 puertos, excelente, tasas de éxito muy buenas, pero siempre me ha llamado la atención esos 3 puertos, porque la técnica original siempre fue descrita sigue siendo descrita con 4 puertos. Es algo como para tener en cuenta. La otra cosa que pues realmente aquí no la hablamos y que yo no la he encontrado mucho, o de pronto no he hecho el ejercicio de buscarla mucho, es con respecto a qué debe hacer uno con las vesículas escleroatróficas en 2 escenarios. Uno, en el escenario prequirúrgico, cuando una ecografía me está sugiriendo una vesícula escleroatrófica en un paciente que ha hecho síntomas biliares o lo más frecuente que he visto en pacientes que por X o Y razón han necesitado una endosonografía o una CEPRE y con esto me reportan que tengo una vesícula escleroatrófica. La pregunta es, ¿la debo operar o no la debo operar? ¿Me debo meter en esos casos que son complejos, son difíciles? Porque todos hemos visto esas vesículas muy pequeñas, muy difíciles de manejar. Entonces ese es un escenario. Y el otro, que algunas veces me ha pasado, es que en cirugía me encuentro ya la vesícula escleroatrófica muy pequeña, muy difícil diferenciar qué tanto es vesícula y qué tanto ya es vía biliar. No sé si alguien ha leído o tiene una referencia buena académica con respecto a qué hacer con esos casos. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Gracias, Gregorio. Como dando continuidad al aporte del doctor Becerra, bueno, referente al tiempo para convertir, yo creo que ese umbral lo va asumiendo cada persona, cada cirujano, en el contexto de su experiencia y, y de su capacidad quirúrgica. Hablo por mí, inicialmente me demoraba en convertirla hasta tener un par de eventos desafortunados. Ahí mi umbral de conversión fue mucho menor en cuanto a la dificultad a la que me exponía, ¿cierto? Pero nuevamente uno va retomando como esa confianza y esa experticia y le va diciendo a uno, no, yo puedo ir avanzando un poco más, ¿cierto? Entonces de pronto poner un punto, un tiempo pues, específico para decidir si convierto o no, no es como tan cerrado a 5, a 10, a 15, a media hora, me parece ya también un exabrupto pues las 3 horas, pero uno debe decidir según vea si estoy avanzando. Puedo yo estar solamente 10 minutos y no he logrado avanzar nada en mi disección, ya es suficiente para decir voy a convertir mi cirugía a una cirugía abierta. También considero que los 4 puertos le dan a uno mucho más comodidad quirúrgica, mucho más seguridad y 5 milímetros de incisión, sabiendo que no me va a generar mayor dolor, no me va a generar mayor infección, mayor sangrado. Vale la pena pues estar tranquilos y cómodos por una incisión más. También es importante en el estudio que Gregorio nos mostraba sobre cuando empezaron a comparar los desenlaces después de hacer cirugías reconstitutivas de la vesícula o subtotales, veía que ponían un 13% de procedimientos subtotales o fenestrados o reconstitutivos, perdón, y me parece que ese 13% ya es muy alto.
en ocasiones, estando con los estudiantes, con los residentes, nos exponemos a cirugías difíciles y ellos rápidamente me dicen, profe, hagámosle una fenestrada, profe, subtotal. Entonces yo les digo, no, calma, no debe ser la primera opción, ¿cierto? Nosotros no nos debemos de rendir de entrada ante una colistectomía difícil, no, hagamos las maniobras que ya encontramos, descomprima, traccione mejor, de hecho, inclusive a veces me he visto ahogado abrir el infundíbulo para poderlo traccionar mejor, son tan gruesas esas paredes vesiculares que uno no las puede tomar bien, entonces abro el infundíbulo y desde aquí puedo traccionar todavía mejor. La tracción lateral del infundíbulo es muy adecuada, y me refiero no lateral con lo que nos encontramos de frente a la cámara, sino como intentar desenrollar, no sé si me hago entender bien, de medial a lateral la vesícula, para presentarnos aún mejor ese triángulo de Calot. Alguna vez vi esa gráfica en una presentación y es muy pertinente en muchas ocasiones. Entonces, ante una colistectomía difícil, no nos entreguemos de una a hacer una subtotal, ya sea reconstitutiva o fenestrada, pero también será experiencia de cada uno saber el punto hasta el cual debe llegar. He visto muchas fístulas biliares de alto gasto, entonces que ya requieren CEPRE, el stent, y si ya tienen un stent, entonces una nueva CEPRE en 2 o en 3 meses, por este tipo de colistectomías subtotales. Entonces, si bien son una opción, no pueden ser nuestra primera opción ante una colistectomía difícil. Debemos agotar las estrategias. Doy paso a la palabra a quien más quiera hablar, al doctor Buritica, que allí la pido. Parece es un tema bastante interesante, pues porque todos lo manejamos y todos nos damos cuenta que la colistectomía es una de las cirugías que más realizamos, entonces tenemos muchas experiencias. Del grupo de nosotros, pues nosotros aprendimos a hacerla abierta y muchos años tuvimos que hacer la cirugía abierta, luego aprendimos a hacerla por laparoscopia, nos enseñaban con 4 trócares y en esa época quien presentaba las pinzas era el ayudante se hacía al frente y manejaba las pinzas laterales y el cirujano cogía la cámara y con la mano derecha hacía la disección y era muy difícil entenderse uno con el ayudante diciéndole que cómo quería que le presentara y por eso optamos por hacerla con 3 trócares durante mucho tiempo. Yo hice colistectomía con 3 trócares unos 8 o 9 años porque entonces así se obviaba que el ayudante me tuviera que presentar y yo mismo me presentaba y ponía a hacer al ayudante cámara. Después de que ya aprendí, pues otra vez a hacerla con 4 trócares, pero yo mismo manejándome la presentación como la hacemos todos y que el ayudante maneje el 4.º trócar con el fundus hacia el hombro derecho del paciente, me di cuenta de la diferencia, es mucho más cómoda con 4 trócares y como decían mis colegas, son 5 milímetros que qué morbilidad le podrá ofrecer, además que la exposición del triángulo de Calot con 4 trócares es mucho mejor. Usted con 3 trócares, pues sí se presenta, pero no es tan bien la visualización de los elementos críticos que se recomiendan como se logra con 4 trócares. Entonces yo en este momento pues la hago con 4 trócares y no lo cambiaría porque no veo que le aumente ni le altera estéticamente colocar un trócar nuevo. Yo quisiera hacer varios aportes pues con base en lo que me ha pasado y lo que he vivido, que seguramente en la medida que los vayamos discutiendo muchos podrán estar o no de acuerdo. Debemos conocer varios tipos de abordaje para ingresar a la cavidad. Casi siempre lo hacemos con aguja de Veress. Yo siempre reviso la aguja de Veress porque me ha pasado que en algunas ocasiones no la revisa uno y las agujas vienen sucias y no retraen adecuadamente. Eso es un peligro, porque si usted no la revisa y no está funcionando bien, la aguja puede quedar activa en la forma punzante y te puede causar lesiones. Entonces siempre la reviso porque pues ya me pasó. Entonces siempre le recomiendo a los residentes revisar las agujas cuando se las pasen, si es que van a utilizar la aguja de Palmer como método de ingreso. También la aguja de Veress. El punto de Palmer, pues se los quiero recomendar, lo he utilizado, los aprendimos a utilizar en cirugía bariátrica. Usted lo entra y luego cuando coloca el trócar por la vía umbilical, usted tiene la opción de mirar cómo quedó la aguja y si esta produjo algún tipo de lesión. En un caso, por ejemplo, hicimos el abordaje por punto de Palmer con la aguja de Veress y al introducir el trócar a nivel umbilical nos dimos cuenta que estaba en el colon. Si no hubiéramos evaluado ese ingreso por punto de Palmer, quizás si se hubiera funcionado por otro ingreso no nos hubiéramos dado cuenta. Entonces el punto de Palmer es una alternativa en pacientes difíciles o que tengan cicatrices para que lo conozcan
y de vez en cuando lo practiquen. Es bueno conocerlo. Uno debe conocer pues todas las formas de ingreso. Al principio utilizamos lentes de cero, pero yo creo que todos llegamos a la conclusión de que el lente de 30 grados pues es mucho más cómodo porque nos permite visiones más amplias de lo que estamos operando. Y cuando se empaña, pues hay varias técnicas, porque eso a todos nos pasa, uno entra y se empaña. Yo he encontrado dos opciones muy útiles, que es calentar el lente, y ya cuando se calienta lejos del paciente, calentarlo lejos del campo quirúrgico, porque se nos quemó un paciente. Usted lleva el agua caliente, le gotea y le puede quemar el paciente. Pero si usted lo calienta por fuera del campo quirúrgico, es una muy buena técnica para que se desempañe, porque es muy incómodo al principio, mientras alcanza la temperatura, ese empañamiento persistente que no nos permite optimizar la vista. La otra es con clorexidina, pero no me ha funcionado tan bien como con el agua caliente. Pero vuelvo y repito, para los residentes, por favor, fuera del campo quirúrgico, porque cualquier cantidad de agua de esa caliente que se riegue puede causar quemaduras. Ya sabemos los inconvenientes que eso puede traer. Otra cosa que yo he visto que utilizan mucho los residentes, pero que son muy útiles, es el uso de gasas para secar durante la colestectomía. Pero los que operan conmigo, los que han entrado, yo siempre les digo que por favor no tengan mucho cuidado con el uso de las gasas, sobre todo cuando ya están los clips puestos, porque ya me pasó. Uno se confía, coloca la gasa, pero cuando la va a retirar, como eso viene hilado, pues alguna vez se me enredaron allí los clips y al tratar de sacarla se me vinieron los clips de la arteria cística y pues ya ustedes se imaginarán que terminando la cirugía fue algo bien difícil de manejar. Entonces, tener mucho cuidado con el uso de las gasas. También he visto que las dejan, ¿no? Entonces, no sé, tener siempre un control muy claro de las gasas, son muy útiles, pero tienen que ser muy bien manejadas. Ojalá es que sean gasas con componente radiopaco para poder ubicarlas si en algún momento se pierde, porque a todos se nos ha perdido alguna gasa durante el trasoperatorio, eso se empapa y en algún momento puede llegar a ser difícil de ubicar. Yo en lo personal la utilizo e inmediatamente la extraigo para no tener ese inconveniente, porque ya me pasó también, que se empapa de sangre y después la extracción de la misma es muy difícil. En cuanto al uso de extracción con bolsa, pues nosotros utilizamos el condón. Y yo siempre me he preguntado pues, si el condón es estéril. Y he mirado los paquetes donde vienen ellos y en ninguna parte dice que sea estéril. Entonces no sé, claro que tampoco conozco pues un estudio que muestre que hayan infecciones secundarias al uso del condón, pero pues no sé si es estéril y utilizar un elemento que solamente está limpio y no estéril, no sé hasta qué punto sea conveniente, no sé qué opinen los demás con respecto a eso. Yo lo utilizo específicamente cuando se ha roto la vesícula o como decía Gregorio, según la recomendación, cuando se sospecha que haya tumores. Alguna vez también me pasó haciendo colistectomía por laparoscopia en una clínica de la ciudad, que en la mitad de la cirugía se acabó el gas de la pipa, el CO2. Entonces, pues ustedes se imaginarán qué alternativas puede tener uno. Lo que hicimos fue traccionar con pinzas de campo la pared abdominal para poder terminar haciendo una expansión del abdomen con dos ayudantes para no tener que abrir el paciente, pero pues también es bueno revisar el equipo, siempre hospitales donde hay biomédicos, pero algunas veces les va a tocar operar en hospitales donde no los hay. Yo pienso que es importante que siempre revisemos el equipo, miremos que esté funcionando bien, el neumoinsuflador, la aguja que esté retrayendo bien, que los trócares estén en buen estado, que los lentes funcionen bien, ¿sí? Porque eso es importante hacerlo. Y siempre, pues, que hablamos de este tema, la recomendación de tener en cuenta saber hacerlas abiertas. Convertirla o no, pues no es un fracaso en ninguna cirugía laparoscópica. Lo que pasa es que uno de pronto la puede abrir más fácilmente o tomar la decisión de abrirla más fácilmente cuando tiene una experiencia un poco más amplia de haber hecho abiertas durante mucho tiempo e igual se siente cómodo. Entonces, por eso, pues tomar la decisión de abrirla en una colistectomía laparoscópica que está siendo difícil, pues para uno que hizo tantas abiertas, pues por la época en la que fuimos educados, pues no es muy difícil la decisión. Pero de todas maneras, no siempre van a trabajar en hospitales donde tengan laparoscopios y en algunos sitios los van a contratar como cirujanos y quizás no vayan a tener la opción de hacerla por laparoscopia. Entonces, conocer la técnica abierta, pues siempre será una herramienta más que deben conocer. Eso serían lo que quería decir. Muchas gracias. Quiero complementar el doctor Becerra. Quería pues preguntar sobre colistectomía en vesículas esclerotróficas reportadas pues por imagen. No tengo conocimiento pues de artículos o de revisiones al respecto. Sin embargo, ¿qué me he encontrado muchas veces? Hay muchas veces ese reporte en una ecografía colelitiasis y vesícula esclerotrófica. Sin embargo, en muchas ocasiones, no infrecuentemente, cuando los operamos, son vesículas
normales, ¿cierto? Como también ha pasado el caso contrario, de vesículas grandes o pues de tamaños pues descritos normales en una vesícula, pero cuando vamos a operar nos encontramos con una vesícula esclerotrófica. Yo creo que independiente del reporte, bueno, cuando lo encuentro, muchas veces dispongo de una resonancia magnética porque son pacientes que tuvieron, por ejemplo, una coleocolitiasis. Entonces, voy a la imagen e intento mirar directamente la imagen, o sea, de una tomografía, en caso tal de que esté disponible la imagen. Tampoco se la hago exclusivamente para mirar el tamaño de la vesícula. Si efectivamente es una vesícula muy pequeña, que muchas veces es difícil de reconocer por la imagen, me voy a mirar como la edad y el contexto del paciente, y en ocasiones he obviado la programación a la colistectomía, pero normalmente lo más frecuente es que sí los llevo al quirófano. Y en una sola ocasión sí tuve que abortar el plan porque entré a una colistectomía, sabía que era esclerotrófica, y cuando entro me encuentro un hígado en condiciones con unos cambios de aspecto cirrótico, ¿cierto? Con una vesícula supremamente pequeña y con un proceso inflamatorio, con todo ese aumento allá pegado, que yo dije, no, pues bueno, ni siquiera pude reconocer la vesícula, supongo que era muy pequeña, era porque el espacio donde estaban todas esas adherencias era muy pequeñito, pero eran muy firmes. Entonces, sí, preferí como abortar el plan y evitar una lesión ahí grave ante una vesícula que con seguridad no medía más de 2 centímetros. Doc, yo de pronto, pues quería también mencionar algo de eso. Yo en algunos textos he encontrado que, pues, encuentran como una asociación entre la vesícula esclerotrófica y el riesgo de cáncer vesicular. Sin embargo, hay otros artículos que realmente mencionan de que no hay una asociación, pues, digamos que demostrada. Y digamos que pues en algunas ocasiones eso es lo que se encuentra que de pronto pues indique la realización de la colecistectomía en estos escenarios. Otra característica importante es que pues se considera que la colecistectomía, la presencia de una vesícula esclerotrófica causa sintomatología y digamos que pues sería como la única indicación. Sin embargo, pues en muchas ocasiones pasa lo que dice el doctor Cristian Pérez, y es que realmente pues no hay sustrato, por así decirlo, para poder realizar la colecistectomía, pues dadas las características que uno finalmente encuentra en el intraoperatorio. Quería hablar sobre algunas de las medidas que podemos utilizar para evitar las lesiones del conducto biliar durante una colecistectomía laparoscópica, ¿cierto? Entonces, o abierta. Primero que todo, debemos de saber muy bien cuáles son las variantes anatómicas que nos podemos encontrar tanto en el conducto cístico como en la arteria cística. Otra muy importante es revisar las imágenes preoperatorias, siempre mirar la ecografía si estamos frente a una vesícula en porcelana, esclerotrófica, si tenemos un cálculo que está impactado en el cuello, ¿cierto? Algo que nos diga pues que va a ser difícil esta disección, que tengamos unas paredes gruesas de la vesícula biliar como tal. Otra cosa sería hacer una disección sin prisas, tomarnos el tiempo, mirar muy bien cuáles son las estructuras que llegan a la vesícula y cuáles son las que salen de la vesícula. Pues la colecistectomía abierta es una técnica pues que la tenemos que tener en el arsenal de los cirujanos. Nosotros hacemos muy pocas porque sí tenemos buen entrenamiento en las colecistectomías laparoscópicas, pero también nos debemos entrenar pues en esta técnica abierta. Uno es de utilizar los referentes anatómicos, como dijo Gregorio, siempre el surco del Rubier, siempre superior pues al surco del Rubier, hacer una disección en la parte lateral y siempre muy cerca al cuello de la vesícula para no irnos pues como hacia el ilio y no vayamos a tener pues lesiones de la vía biliar. Otra que tenemos que tener en cuenta es el ganglio de Mascani, saber que ahí va a estar la arteria y pues va a ser como un referente anatómico también. El uso juicioso del electrocauterio, una de las principales también lesiones es por diatermia, cuando hacemos un uso de ráfagas, pues donde no vamos a tener, no sabemos muy bien qué es lo que estamos electrocoagulando y ahí pues pueden haber lesiones. Y una parte muy importante pues que nombran es la tracción de los trócares. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, el del fondo lo hacemos muy cefálico, se puede rectificar el conducto biliar común y eso es una de las principales causas de lesión de vía biliar, cuando se rectifica el conducto biliar común y nosotros creemos que es el conducto cístico y lo manejamos como es. Entonces siempre irnos como muy hacia el cuello de la vesícula biliar y tener bien la visión de Strasberg, ¿cierto? Tenerla como muy seguro.